kirchnerismo en nuestro país es la peor pandemia política que ha tenido nuestro país. La peor pandemia política, una pandemia que ya dura 20 años, ¿no? Yo digo que el germen originario, o sea, la cepa originaria, es como el COVID, ¿no? El populismo, las dictaduras de izquierda, son como el COVID. Arrancó en Rusia, después llegó y se transformó en Cuba, y en Cuba después la bacteria fue mutando, ¿no? En Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Fue mutando, ¿no? Así como tuvimos la Omicron. Alguien que era muy afecto a hacer estas comparaciones biologicistas era Ramón Camps, el tenebroso jefe de la policía bonaerense en la época de la dictadura cívico-militar. Y quiero decir cívico-militar porque a mi modo de ver la dictadura ha tenido más que ver con los civiles que con los militares. ¿Por qué digo esto? Cuando uno repasa cómo se formó el gobierno de Videla, por ejemplo, hay representantes de empresas multinacionales en su gabinete, hay representantes del Fondo Monetario Internacional, hay representantes de sectores de la cultura que creían que la izquierda estaba presente y estaba corrompiendo la sociedad, estaba presente en todos los estamentos y corrompiendo la sociedad. La verdad es que eran gobiernos donde había más civiles que militares. Esto que estoy diciendo a algunos le parecerá raro, pero no. La coartada de acusar solamente a los militares tiene que ver con una cuestión indudable, ¿no? Y es que el manejo del crimen, de la parte criminal de la dictadura, es decir, el genocidio, quedó a manos de las fuerzas militares y de las fuerzas de seguridad. Pero el rumbo político, ideológico y económico estuvo en manos de militares. La reingeniería social, en realidad, la pensó un tipo que era de la Citroën, Jaime Perriot. ¿Ah? No lo pensó un militar atormentado. No, los militares fueron instrumentos odiosos, porque mancharon el uniforme de San Martín y Belgrano de la sangre de sus propios hermanos y hermanas. Con eso ya tienen para varias generaciones de culpa, porque ese ejército es un ejército libertador y no un ejército opresor. Ya tenían otras cosas encima, ¿no? Los bombardeos sobre la plaza, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría enumerar la cantidad de crímenes que cometieron contra sus propios hermanos y hermanas militares en la Argentina. Pero no hay que perder de vista que el militar, en términos de gobierno, es un personal instrumental. Las decisiones son las que generan que ese instrumental haga tal o cual cosa, ¿no? Responde a esa decisión. Y esa decisión siempre estuvo en manos de civiles. En la dictadura cívico-militar, insisto, una dictadura que tenía más civiles que militares, había gente que pensaba como Camps y había gente que pensaba también como Feynman. Y esa gente es muy peligrosa. Esa gente es extremadamente peligrosa, porque es la que cotidianamente va enhebrando un ambiente, un sonido ambiente, un clima especial que propicia nada más y nada menos que la persecución al otro, que el festejo de la violencia. Ustedes no sé si se fijaron que cuando Feynman habla, dice que el problema son las dictaduras de izquierda, no las de derecha. Las dictaduras de izquierda. Argentina nunca tuvo una dictadura de izquierda. Nunca ha sido un problema para nosotros esa situación. Siempre hemos tenido dictaduras de derecha, pero dictaduras de izquierda no. Es cierto también que esta gente está tan corrida a la derecha que considera de izquierda o dictadura de izquierda al populismo peronista. Pero eso es un problema de ellos, la verdad, no de la realidad. Uno no se puede enojar con la realidad. En todo caso, uno se enoja con lo que interpretan la realidad de manera pero tan parcial, tan facciosa, y tampoco honesta.
Porque las dictaduras de derecha en la Argentina, insisto, las dictaduras civiles de derecha en la Argentina, con la anuencia del poder militar o del partido militar, han sido una tragedia. Bueno, la más grande, obviamente, la dictadura cívico-militar. Ahora, fíjense cómo a través de la historia van señalando los mismos problemas. Y si uno se fija, los problemas que tienen con el comunismo, con el socialismo, con el peronismo, o sea, tienen problemas con todo el mundo, casi, salvo el reducido grupo de privilegiados que no quiere cambiar el mundo porque le parece que el mundo así está bien, tienen un grave problema que es que por más o por menos son espacios políticos o ideología que tienen como pretensión la distribución del ingreso. ¿No? Son espacios que tienden a buscar una sociedad de carácter igualitario. Pero claro, la sociedad igualitaria, esa famosa sociedad inclusiva, de la que habla la política hoy, esa famosa sociedad inclusiva es una resta en la operación matemática de la acumulación de la renta vía apropiación, vía saqueo, vía exacción que hacen los poderes del privilegio. Es decir, la igualdad social tiene un costo. Y esa igualdad social no la pagan los sectores populares, la tienen que pagar los sectores opulentos. Porque igualar significa equilibrar. Entonces, cuando vos tenés desigualdad, lo que vos estás teniendo es, en ese desequilibrio, se explica porque vos tenés un sector que acumula una cantidad de renta enorme y otro que desacumula esa misma cantidad de renta, porque nada se pierde, todo se transfiere, para un lado o para el otro. No hemos tenido en la Argentina esa dictadura de izquierda a la que tanto le teme Feynman, porque realmente nunca pasó. Acumularon los sectores populares hasta llevar a los sectores del privilegio a perderlo todo, a perder su patrimonio. Ahora le estamos mandando una carta a todos los que han pagado el aporte solidario de las grandes fortunas porque el 25% del gasoducto Néstor Kirchner se financió con ese dinero. Lo que costó esa discusión, claro, ahora nos olvidamos. Pero hubo gente que incluso lo judicializó, gente que es la beneficiaria del sistema de acumulación que vivimos en la Argentina. Dice que este que vivimos, este que a muchos no le deja llegar a fin de mes, pero otros pueden vivir 7 vidas. Esos que pusieron el dinero en realidad, tuvo que haber una ley, tuvo que haber una decisión política, y así todos algunos lo judicializaron. Porque les pareció una exacción, una confiscación, todas esas cosas que le gusta decir a Joaquín Morales Solá, y también, ¿por qué no?, a Feynman. Y no se olviden de Pañi, porque yo sé que Pañi goza de buena prensa entre los periodistas en general porque habla de una manera en la que es difícil hablar. Es decir, con corrección. Dice las peores barbaridades, pero lo dice con un estado de corrección, una narración que no altera. Pero claro, cuando vos lo lees, ahí la cosa cambia. De todos modos, yo les recuerdo que el ministro de Economía que nos metió de cabeza de vuelta en el Fondo Monetario Internacional, cumpliendo la orden de Mauricio Macri de que había que enamorarse de Christine Lagarde, fue el ministro que tenía un baldío de 2 pisos, donde estuvo cenando incluso con Lagarde, que era columnista de Carlos Pañi. Era columnista y tomaban, yo no sé si se acuerdan, un hielito y le daban vuelta al hielito con el dedo, mientras ofrecían a su público una versión de lo que la Argentina necesitaba en materia económica, cosa que después con el gobierno de Mauricio Macri pudieron ejecutar. Todo lo que piensa Pañi en materia económica lo ejecutó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque estaba presente a través de Dujombre, pero no importa, es otro asunto, no es cuestión de pelearse con Pañi, porque no es la idea. Estaba hablando particularmente de Feynman porque el discurso de Feynman, además de peligroso, es un discurso que copian otros y quizá Pañi hoy no sea el más característico. Pero sí, yo diría que casi toda la comunicación se sostiene sobre estas mismas ideas, ¿no? En la Argentina, donde hay una pobreza de más del 40%, suena raro hablar de igualdad económica. Y suena raro, por lo tanto, tener una preferencia política, ideológica, por aquellos espacios que tienden a la igualación. Cuando sería lo más normal del mundo, ¿no? Si tu problema es la desigualdad,
las ideas políticas predominantes tendrían que ser las que quieren el cambio social. Y sin embargo no. Hoy tenemos un discurso sumamente conservador, tenemos una victoria táctica de la derecha en la que la mayoría estamos discutiendo una agenda que es si Bullrich es mala o buena porque fue montonera o no. Lo cual a mí me parece un retroceso en toda la línea, les voy a ser sincero. En todo caso, si eso sirve para señalar la parábola odiosa que describe la historia de Patricia Bullrich, en la que hoy abjura de su pasado, ella dice, no, no soy de la generación diezmada. La generación diezmada no alude particularmente a ella, sino a toda una generación que pretendió el cambio social en la Argentina. Y que pretendió el cambio social en Argentina y fue combatida por los camps y por los biologicistas, al estilo Feynman también, ¿no? Que decían que había que extirpar el cáncer de izquierdizante, el cáncer socializante, el cáncer peronista, el cáncer montonero. Entonces, yo no estaría tan de acuerdo con descalificar o utilizar la palabra montonero o montonera para bajar el precio de Patricia Bullrich en términos políticos. Lo peor que hizo Patricia Bullrich no fue ser montonera, lo peor que hizo Patricia Bullrich fue bajarle el 11% a jubilados y pensionados, haciendo abuso de aquellos que ya han sido demasiado abusados por el sistema. Eso es lo peor que tiene Bullrich. Su pasado montonera, la verdad, no está en juicio. En la Argentina, los que están en juicio por lesa humanidad son aquellos que utilizaron el poder del Estado, el poder militar del Estado, el poder disuasivo del Estado para cometer crímenes contra su propio pueblo, manchando el uniforme de San Martín y Belgrano de sangre de sus hermanos y de sus hermanas. Para terminar, yo quiero decir algo en relación a esto de la gente que es peligrosa. Miren, todo lo que dice tiene efectos en la realidad. Ellos lo saben. Es más, son contratados porque efectivamente hacen eso. Uno habla con la pretensión de que lo que dice se transforme en alguna acción. Precede la idea, y luego viene la acción. A mí me habrán escuchado miles de veces acá ser muy duro y muy crítico del neoliberalismo, como sistema económico, como factor cultural, digamos. A mí me parece una desgracia el neoliberalismo. Y a veces me encontrarán un poco más feliz, a veces un poco más enojado en relación a estas cosas. Pero no tengo discursos de odio, trato de no tenerlos. Me parece que la Argentina no tiene salida por el lado de la violencia, sino que por el contrario. La Argentina tiene salida por el lado de la organización. Y la organización necesita un momento de pacificación, necesita un momento de conversación, un momento de diálogo. Y es todo lo contrario a la violencia. Ahora, esta gente vive de la violencia que generan. Son contratados para generar esa violencia. Son contratados para que parezca natural que a la vicepresidenta del país le disparen en la cabeza. Son contratados para eso. Son contratados para generar estados y climas en los que las barbaridades que proponen sean vistas como algo natural. Hoy pensaba, hubo condena finalmente por el caso de Lucas González. Policías han sido condenados. Quiero destacar el gran trabajo que hizo también el abogado allí en ese caso, la entereza de la familia, de sus amigos. También le quiero agradecer a alguien que tuvo la reacción, al menos esa noche, de comprometer al fútbol argentino. Era un pibe que jugaba a la pelota. Creo que en eso conmovió a muchos. Y fundamentalmente quiero decir que los que tienen discursos de odio, lo primero que pueden haber dicho cuando pasó esto fue uno menos. ¿Se acuerdan, no? Uno menos. Ahora, lo que descubrió finalmente la justicia y lo que permitió condenar a los policías es que todo había sido una farsa, todo había sido finalmente un crimen racial, basado en el odio racial. Lo mataron a Lucas por ser negro. En un país donde, vamos a ser sinceros, no somos todos teutones, no somos arios, somos una mezcolanza divina. Nosotros deberíamos enorgullecernos de la mezcolanza que somos. Y deberíamos tener también amor por lo que logramos siendo tan distintos muchas veces. Pero claro,
si los discursos de odio van acompañados también de discursos que lo que producen es una baja autoestima social, para que la gente baje los brazos y se deje dominar, se deje humillar y se deje matar, para que se deje explotar en su trabajo por sueldos miserables. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con los discursos de odio. ¿Se acuerdan, no? Uno menos. Bueno, ese uno menos podría haber sido el hijo o la hija de cualquiera. El día que pensemos así, habremos dado un paso enorme en mejorar nuestra sociedad. Hay gente que es peligrosa. Y es peligrosa lo que dice, no ella en particular. Es peligrosa por lo que dice en el sentido de que produce odio y violencia. Podrían, si se quiere, tener un lugar porque el odio y la violencia existen en todas las sociedades y en todos los momentos del mundo. Lo que una cuestión es que tengan tanta predominancia. Hace falta más discursos por la justicia, más discursos por la igualdad, por la paz, por la libertad, por la solidaridad, por valores que son los que construyen la comunidad. Hay muchos y muchas que del odio y la violencia estamos ya cansados porque hemos sido y somos y tenemos miedo de ser víctimas de ese odio y esa violencia. Porque si le pasó a Cristina, le puede pasar a cualquiera. Yo quiero terminar esto con un breve videito que sacamos del programa Duro de Domar ayer. Habló Cintia García. Y Cintia García contó algo que le pasó a ella durante el macrismo. Yo lo tengo muy presente, lo que le pasó, pero hay mucha gente que se olvidó. Hay mucha gente que se olvidó de estas cosas. ¿Tenemos el testimonio de Cintia? Vamos a escucharlo. A mí no me gusta victimizarme, o sea, y nunca lo hice, pero sí me parece que hay cosas que a veces aportan y arrojan luz. Sí. Yo les tengo miedo, o sea, de verdad les tengo miedo. Porque como muchos, como los compañeros y colegas, más de 3.000 periodistas estigmatizados y despedidos por el macrismo, nos persiguieron. Pero y como en este canal. Yo una vez entré a mi casa en agosto del 2016 y tenía el departamento derrumbado, pero derrumbado. O sea, las alacenas, los platos, las bibliotecas, todo, absolutamente todo. Entraba con mis 2 chiques y no me robaron nada. No me robaron nada, solo las cosas de trabajo. Las cajas de los discos rígidos las habían puesto así abiertas para que se viera que no estaban más los discos rígidos. La computadora, una apriete te hicieron. No, claro. Y yo en ese momento dije, bueno, no me voy a paranoiquear porque ¿viste? Un robo común, estábamos en medio de la persecución y la estigmatización. Lombardi decía que nuestros sueldos eran inmorales, lo cual era una absoluta mentira. Querían estigmatizarnos porque si éramos chorros, no éramos periodistas, si éramos chorros, éramos delincuentes. Y les podía pasar cualquier cosa. Por supuesto, y nos convertíamos en basura y entonces se habilitaba cualquier situación de persecución. Hago la denuncia, mis chiques con sus padres, los amigos ayudando, yo me pongo a acomodar mi ropa. En mi cama, tenía toda la ropa por todo el piso, entonces mi mamá me ayudó, que yo dije, dejen toda mi ropa en mi cama que yo la acomodo. Entonces mi cama era una montaña de ropa porque estaba todo derrumbado, literalmente. Entonces empecé a acomodar las cosas y en un momento yo tenía ahorros en dólares. Nunca había comprado dólares, qué pelotuda, ¿no? Pero bueno, no importa. Nunca había comprado dólares durante el kirchnerismo y en los ahorros que me habían quedado, $30.000 de ahorro, los iba gastando mes a mes porque no tenía trabajo, ni nadie me iba a dar trabajo y yo lo sabía. Entonces me quedaban unos dólares en una cajita así muy chirimbolera que tenemos nosotros de perfumes y ahí estaban adentro. Entonces yo ni los busqué porque yo pensé que se los habían llevado. O sea, nunca abrí. Entonces cuando empecé a ordenar, aparece la caja de perfumes y la abro, ¿no? Y estaban los dólares. No me habían llevado nada. Y un cartel que decía, todas estas preguntas tienen respuesta, ¿no? Eso a mí me... Ahí escuchábamos el testimonio de Cintia García. Yo decía, esta historia la conocía porque no la olvidé nunca, porque aparte pasamos cosas muy idénticas, muchos y muchas durante ese gobierno, donde incluso hubo, bueno, y sigue habiendo todavía consecuencias de ello, presos políticos en la Argentina. Y esto fue propiciado, esto que ocurrió fue propiciado por esta gente que yo describo como gente muy peligrosa.
A mí me da la impresión de que quizá cuando estoy diciendo esto me olvido de la resistencia. Porque esta gente es peligrosa, pero es gente peligrosa que se topó con gente que somos bastante resistentes. Y a los que no nos gustan que nos corran como se corre al perro que ladra, ¿no? Y ellos lo saben. Y los niveles de confrontación son bastante altos. Ustedes lo sabrán. Cada vez que pueden, nosotros somos puestos nuevamente en el banquillo de los acusados para que un tipo como Feynman pueda decir en la televisión que nos van a hacer no sé cuántas cosas porque somos una especie de, ¿qué dijo? De COVID. Una pandemia somos. Camps decía cosas parecidas, yo lo dije. Pero ¿saben qué? Pregúntense dónde está Camps. ¿En qué parte es venerado? ¿Quiénes son los que lo rescatan? ¿Dónde está esa figura que fue tan poderosa? Pregúntense dónde están aquellos que en un momento u otro han sido feroces y sanguinarios. Y pregúntense dónde estamos nosotros. Nosotros hemos resistido casi todo porque venimos de una estirpe de resistentes. Y muy probablemente lo sigamos haciendo. Entendemos lo que hacemos como una lucha, y en el caso de los que hemos abrazado alguna idea en particular, como una lucha política también. Y esta lucha política es para siempre. Y no nos van a correr tan sencillo, ni van a corrernos tan fácil. Esta gente es peligrosa, claro que sí, pero se han encontrado con algo más grande que ellos. Somos millones los argentinos y las argentinas que no le tenemos miedo, y que hemos perdido el miedo. Porque primero perdimos la reputación, después perdimos los trabajos, después perdimos un montón de cosas. Pero lo que no perdimos, y eso es un orgullo personal que creo que comparten Cintia, todos los que de alguna manera integramos la lista negra durante el macrismo, lo que no perdimos es eso que pensamos, eso que nos hace levantarnos cada mañana, ponernos al frente de un micrófono y decir queremos una Argentina grande, queremos una Argentina justa, queremos una Argentina libre, queremos una Argentina donde esta gente peligrosa se vuelva menos peligrosa y donde nuestros sueños se concreten, porque perdimos tantas cosas en ese tiempo y también perdimos el miedo. ¿Y saben qué? Estamos vacunados. Estamos vacunados de por vida. Miedo, nunca más. Caballero de Día.